Hoy es domingo 16 de octubre del año 2022 y qué gusto volver a estar con ustedes para compartir esta clase que hoy veremos. Es la unidad ¿Por qué necesitamos la Biblia? Nuestra lección, la autoridad de las Escrituras. Nuestra verdad central, las Escrituras son inspiradas por Dios para nuestra enseñanza y crecimiento espiritual. Y nuestro texto está ahí en 2 de Timoteo 3:16, que nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La frase inspirada por Dios significa que Dios obró en los diversos escritores de la Biblia a través del Espíritu Santo e inspiró sus pensamientos, así como las palabras y el estilo de escribir de cada uno de ellos. Nuestro primer punto: la Escritura es divinamente inspirada por Dios. Nuestro punto A: inspirada por Dios. La semana pasada estábamos hablando acerca de cómo Timoteo fue instruido y cómo su abuela Loida y su mamá Eunice influyeron en su vida de tal manera que él desde niño conoció las Escrituras. No solamente vimos la importancia que tiene o tenemos nosotros como padres al estar instruyendo a nuestros hijos, sino también vemos cómo Pablo influyó de una manera grande en la vida de Timoteo, que fue su discípulo, porque Pablo fue su maestro. Pablo enfatiza que las Escrituras son más que un código moral a seguir. Le dijo a Timoteo que las Escrituras te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 es donde nos dice esto. En el versículo 16, que es nuestro texto, la Escritura es inspirada por Dios. Ningún hombre o mujer es autor de la Biblia. Dios es el único autor. A través de varios escritores inspirados por el Espíritu Santo para transmitir la verdad con su propio estilo y vocabulario. La palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, es útil porque sirve, porque nos ayuda. Y aquí nos dice que es útil para enseñar. Vemos otra vez la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña? Nos enseña la verdad, la doctrina de Dios, nos proporciona los principios específicos sobre los atributos de Dios y sus mandamientos. Y a través de esta enseñanza podemos conocer quién es Dios, su carácter y todos los atributos que tiene Dios. También la palabra de Dios nos redarguye. Y en esta palabra que nos dice aquí, redarguir, es que nos confronta a nosotros como hombres con la realidad de nuestro pecado. Y es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida y nos convence de que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador, y este es
Cristo Jesús. También la palabra de Dios nos corrige. De tal manera que proporciona una guía para restaurar nuestra vida, para enderezar nuestra vida, para renovar nuestra vida. Y es a través de la palabra, de los libros, de los versículos, a través de los evangelios, a través de Jesús, nos corrige y nos ayuda. También nos es útil la palabra de Dios porque nos instruye. Nos proporciona principios de lo que significa vivir en rectitud. Lo que significa vivir conforme a la palabra de Dios con principios y de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces ahí nos viene esta parte de instruir. Y podemos ver en toda la palabra de Dios cómo Dios está marcando la pauta de lo que tenemos que aprender, de lo que tenemos que hacer y aún de aquello que tenemos que dejar. En el versículo 17, que ya leímos, termina finalmente exhortando Pablo, diciéndonos que el fin, dice, de todo esto que veíamos, que es la enseñanza, redarguir, corregir, instruir, el fin es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el propósito de la palabra de Dios para el hombre de Dios, que sea perfecto. Y Filipenses capítulo 3 versículo 12 nos dice lo siguiente, vamos a leerlo ahí. En el 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. No que seamos perfectos, pero sí vamos a ir hacia quien nos da la perfección, el único que es perfecto, que es Cristo Jesús, pero fuimos llamados para buscar esa perfección que nos la da a través de Jesús. Y también nos dice esta palabra, preparado. Procurar con diligencia. Estudiar la palabra, conocer los preceptos del Evangelio, la verdad central, la doctrina de la iglesia. Y 2 de Timoteo 2:15 nos dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces tenemos que ser diligentes, prestos para estudiar, para escudriñar la palabra de Dios, la Escritura, porque allí está la autoridad de Dios y esta ha sido divinamente inspirada por Dios, y el Espíritu Santo es el que nos revela a nosotros la palabra de Dios.
Para terminar, quiero hacerte estas dos preguntas. Quiero que las meditemos y la primera es: ¿cómo ha impactado la palabra de Dios en tu vida? La segunda, ¿recuerdas algún versículo en la que Dios te dio instrucción, dirección o corrección? Si quieres, puedes dejar tu comentario aquí de estas dos preguntas y nos estamos viendo la próxima semana para continuar con esta unidad. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Dios te bendiga.